San Pablo tiene una de sus muchas sentencias lapidarias en la que una de ellas nos afirma una profunda verdad que hay que tenerla presente toda nuestra vida, cuando dice: vosotros estáis muertos y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Hablábamos ayer del olvido de las cosas de este mundo, de los afectos desordenados, de esa madeja de preocupaciones o de despistes que no nos permite vivir para el cielo. Hablábamos, en definitiva, del hombre viejo que tira para abajo, y nosotros que hemos resucitado ya en el alma por Cristo, pues hemos de buscar los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, y por lo tanto es matar también al hombre viejo, ¿no? Es procurar que todo aquello que nos aparta de nuestra vocación y de esa llamada a participar de la vida eterna del cielo quede cortado, quede aplastado, quede liquidado. Ya sabemos que no es obra nuestra principalmente, aunque hay que colaborar, es obra de Dios y de su gracia. Sin ella no podríamos nada, sin mí no podéis hacer nada, nos dice el Divino Maestro, pero qué duda cabe que hay que poner mucho de nuestra parte. Y al final, de parte de Dios nunca falta. Si falta algo, pues es de la nuestra. Un gran personaje de la modernidad en España, Luis Manuel Fernández Portocarrero, Bocanegra y Guzmán, que era hijo por parte de padre del conde de Palma del Río, donde nació, e hijo por parte de madre de la condesa de Teba, Leonor de Guzmán. A los 14 añitos pasó a ser miembro del Cabildo de Toledo, el más granado de todo el reino. Inició una carrera meteórica dentro del estamento eclesiástico, enlazándolo incluso con la política, hasta tal punto de que era consejero de Estado durante el reinado de Carlos II, el último de los Austrias, llamado el hechizado, y que hizo de árbitro político, incluso de regente en ciertos momentos en el cambio de dinastía durante la Guerra de Sucesión. Cardenal, virrey de Sicilia, luego arzobispo de Toledo. Dicen que murió apenado porque, dando su apoyo al Borbón, que venía a Felipe V, luego se arrepintió de alguna manera, porque es verdad que el cambio de dinastía aquí fue el inicio del fin de nuestra monarquía hispánica. Sea como fuera, pues era un prócer, ¿no?, de la época. Y en una de sus muchas visitas que haría a Roma, a la ciudad eterna, seguramente visitaría la Basílica de la Concepción de los Capuchinos, una basílica muy bonita, que en la cripta, impresionante, tiene una serie de adornos, si podemos llamarlos así, que son los esqueletos y las calaveras de muchos capuchinos de la orden, y una inscripción en esa cripta que te da la bienvenida y que te dice, inspirándose en el libro del Eclesiástico: fui lo que tú eres y tú serás lo que soy yo. Y allí mismo, en esa nave, está el sepulcro de otro cardenal, anterior a Portocarrero, cardenal Barberini, hermano del Papa Urbano VIII, otro Barberini, ¿no?, esta época en la que las grandes familias pues también solían tener las grandes carreras a nivel eclesiástico, y cuyo epitafio no recuerda las muchas cosas que ejerció ese gran cardenal italiano, sino que simplemente pone unas palabras
que luego Portocarrero quiso poner en su propia tumba. Y hoy, si van, que está más cerca de nosotros, a la Catedral de Toledo, en la entrada de la capilla de la Virgen del Sagrario, la patrona de Toledo, justo antes de entrar en el suelo hay una lápida grande, coronada arriba por el sombrerito entre comillas, de los cardenales, para que nos entendamos, en el que pone «Hic yacet pulvis cinis et nihil». Aquí yace el polvo, la ceniza y la nada. Y entonces este cardenal, que había sido todo, pues quiso poner en su tumba que ahora no era nada, sino polvo, ceniza y nada. Es decir, que la muerte nos iguala a todos, podría ser la enseñanza, según aquello de Jorge Manrique, a la muerte de su padre, que todos en la escuela, pues de una manera o de otra, hemos estudiado. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Y nosotros hace 3 días, el miércoles de ceniza, pues hemos empezado así, haciéndonos iguales todos, porque hemos recibido ese signo de conversión sobre nuestras cabezas. Cuentan los historiadores o los liturgistas que en los primeros siglos a los pecadores públicos se les hacía vestirse de saco, literalmente cilicio, aunque hoy a cilicio lo llamamos normalmente a ese instrumento de penitencia que se suele colocar pues sea en la pierna, o sea en el vientre, o en algún lugar oculto, y que en su roce, sea porque es de una tela áspera, sea porque es metálico, pues produce un cierto dolor. Literalmente cilicio es un tejido de cerdas de cabra que viene de Cilicia, de esa región, por eso se llama cilicio. Y en la antigüedad a cilicio con esto se referían a vestirse de saco, ¿no? Pues como un Juan Bautista que se vestía pues con camello, no es que fuesen finas pieles curtidas de camello, sino que sería un vestido o un sayal de penitencia. Y entonces estos fieles, que eran pecadores públicos, hacían un tiempo de purificación vestidos así públicamente, echando ceniza sobre sus cabezas al inicio de esa cuarentena espiritual, y que una vez universalizado el cristianismo, una vez cesadas las persecuciones del Imperio Romano, una vez perdido alguno de los tiempos y de las prácticas de esos primeros siglos, serían todo el resto de los fieles motu proprio los que, sin necesariamente ser pecadores públicos, se quisieron acercar, colocarse en la fila de los penitentes, haciéndose iguales a todos para recibir esto que pues, siglos después nosotros al inicio de Cuaresma seguimos haciendo, recibir la imposición de la ceniza. Y es algo que está en el Evangelio, ¿no? Jesucristo había deplorado la dureza del corazón y del alma de algunas ciudades, de Corozaín o de Betsaida, por ejemplo, amenazando con el castigo de Tiro y de Sidón, si no hacían penitencia en ceniza y en cilicio, que literalmente era pues echarse polvo, ceniza sobre la cabeza y vestirse de sayal. Incluso antes de nuestro Señor, ¿no? Reyes santos y poderosos, aunque pecadores también, como el rey David, o sencillas, no sé, mujeres como Judith, pues todos habían hecho este gesto, vistiéndose de saco, cubiertos sus cabezas con ceniza, para hacerse propicios a Dios, ¿no? Incluso los paganos, también los ninivitas, cuando Jonás es enviado a predicar la conversión a aquella gran ciudad de Nínive, finalmente ellos se arrepienten y hacen penitencia, dice la Escritura, incinere et cilicio, o sea, en ceniza y en cilicio. Ante Dios y ante la muerte que se avecinaba como castigo, ese era el anuncio del profeta Jonás, por los pecados, pues se hacían todos iguales.
Y nosotros hemos empezado así, haciéndonos todos iguales. Y la propia liturgia nos ha dicho: acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás, sin hacer distinción de unos y de otros, ¿no? Todos iguales. En esta vida es vanidad de vanidades, todo es vanidad, dirá el sabio Salomón, unido a la certeza de la muerte, que nos hace a todos iguales. Está detrás de esta reflexión del sabio rey. Y es que la muerte, dice Sancho en la pluma de Cervantes, es poderosa señora que no es nada asquerosa, de todo come y a todo hace, y de toda suerte de gentes, edades y preeminencias hinche sus alforjas. No es segador que duerme las siestas, que a todas horas siega, y corta así la seca como la verde hierba. Y no parece que masca, sino que engulle y traga cuanto se le pone delante, porque tiene hambre canina que nunca se harta. Y aunque no tiene barriga, da a entender que está hidrópica y sedienta de beber solas las vidas de cuantos viven, como quien se bebe un jarro de agua fría. Y esto hace sorprenderse a Don Quijote de la Mancha, que elogia a su escudero diciendo: dígote, Sancho, que si como tienes buen natural y discreción, pudieras tomar un púlpito en la mano e irte por este mundo predicando lindezas. Bueno, pues es eso, al final nuestra vida, ¿qué es? Pues es polvo que es arrebatada por el viento, y todo esto nos conduce a reconocer lo que somos, ¿no? Yo soy el que soy, tú eres la que no eres, le dirá el Señor a Santa Catalina de Siena. No nos conduce esto al nihilismo absurdo ni cosas por el estilo, sino a la humildad. De hecho, la palabra humildad en su etimología latina viene de humus. El humus es la tierra. Interesante que la palabra hombre derive también etimológicamente de aquí, del humus, porque el hombre es formado del polvo de la tierra. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Y por lo tanto necesitamos, puesto que somos todos iguales, no solo por la muerte, sino también por otra razón, porque desde nuestros primeros padres es ley universal, con dos excepciones, por diversos motivos, de nuestro Señor y de Nuestra Señora, la necesidad que tenemos de hacer penitencia por nuestros pecados, porque todos somos herederos de la culpa original y todos, en el uso de razón, somos también deudores de nuestras propias culpas. Y para poder restaurar el orden moral, que es interno también, y que el desorden lo que engendra precisamente es todo lo que decíamos ayer, y por lo tanto para poder alcanzar nuestro fin propio, que es la patria del cielo, pero con actos propios. Es obra de Dios, pero es nuestra obra. Este es el misterio, es Dios quien obra en nosotros. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para poder realizar eso, pues necesitamos poner al mundo a raya. Necesitamos, por tanto, hacer penitencia. Necesitamos, por tanto, no echarnos a dormir, como dice Santa Teresa de Jesús, porque entonces será como el que se acuesta muy sosegado, habiendo muy bien cerrado sus puertas por miedo de ladrones, y se los deja en casa. Y es que el ladrón somos nosotros. Esta es la gran verdad que tenemos que entender en esta mañana. El ladrón somos nosotros, el hombre viejo que llevamos a cuestas, la carne en un sentido bíblico, no referida exclusiva ni principalmente a la concupiscencia del sexto mandamiento, que también está ahí, sino en general el desorden propio del hombre viejo, que tendremos que cargar con él hasta el momento del juicio. A eso es a lo que hay que poner a raya, hay que atacar, hay que matar. ¿Por qué? Porque su herencia también nos hace a todos iguales.
Y si no queremos morir vacíos, digamos, siendo meramente polvo, pues hace falta hacer penitencia. Este imperio de las consecuencias del pecado, porque en Adán todos pecamos, dice la carta a los romanos, pudiera parecer que convierte a la religión cristiana en la religión del sufrimiento. Hay veces que en son de burla y de mofa, quizá en la Ilustración o incluso en nuestros días, hoy ya no, porque como nadie hace penitencia, pues ya no nos achacan esto, ¿no? Pero bueno, cuando los cristianos hacían penitencia, el mundo a veces se reía de ellos en este sentido, ¿no? Diciendo que la nuestra era la religión del sufrimiento, de la tristeza, de la oscuridad, del no disfrutar de la vida, del no saber gozar de este mundo. Y esto no es así, ¿no? Si todos hemos pecado, es verdad que todos hemos de hacer penitencia. Y si todos hacemos penitencia, es verdad que todos sufrimos, ¿no? Lo que no sabe el mundo o lo que no quiere saber porque el demonio no le deja saber es que ese sufrimiento penitencial es liberador, convirtiéndose en la llave de la felicidad auténtica. Porque esas consecuencias del pecado original no son sino el desorden de esos apetitos que llagan, ensucian, cansan, atormentan, oscurecen al alma. Y entonces el arreglarlo o el ordenarlo en la medida en que en este mundo es posible hace que las almas que no reordenan esos apetitos, pues vayan a apacentarse durante toda su vida, no de Dios, sino de las criaturas, porque ese es el desorden, no es buscar cosas directa y siempre malas per se, puesto que el mal per se de suyo no existe el desorden bajo capa de bien. Incluso cuando uno peca hay un bien el que busca, por ejemplo un bien sensible o incluso un bien intelectual, un bien incluso espiritual, pero que está desordenado y entonces es un pecado, pero hay detrás un cierto bien. El mal absoluto no existe metafísicamente. Y el fruto de ese desorden interior es apacentarse de las criaturas, no de Dios. Y entonces nos ocurre lo que decíamos ayer, ¿no? Con San Juan de la Cruz, nos pasamos la vida mendigando en puertas de gente pobre, o dice San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, que los que viven así son como perros a la mesa, porque siempre andan hambreando, porque las meajas más sirven de avivar el apetito que de satisfacer el hambre. Las criaturas vistas como las migajitas que caen de la mesa y que cuando uno pues como una migajita, pues eso no sacia, incluso despierta más el hambre. Y por eso no quedan saciadas esas almas, son como cisternas rotas que no pueden guardar el agua. Dirá San Juan de la Cruz comentando el profeta Jeremías, que al final es lo que nos dijo San Pablo hace 3 días, ¿no? Os exhorto, hermanos, a no echar en saco roto la gracia de Dios. O termina San Juan de la Cruz diciendo, como el que teniendo hambre abre la boca para hartarse de viento y en lugar de hartarse se seca más, porque aquel no es su manjar. Y por eso, hermanos, la penitencia, la mortificación interior, la cuaresma no es un sufrir por sufrir, no es simplemente un contrapeso al mal que hemos hecho, intentar esforzarnos por un bien mayor. El bien mayor hay que hacerlo siempre. No es tanto eso, sino que es un cambio de manjar. Por eso nos abstenemos de algunas cosas, incluso buenas, para ayudar a ese cambio de manjar, pero para gustar el nuevo manjar pues hace falta un cambio de paladar. Esto es la cuaresma, mudar nuestro paladar. Y 40 días de ayuno que nos hacen olvidar la farfolla de las criaturas y nos preparan para gustar el banquete de bodas del Cordero, que eso es la Pascua. Son 40 días, sí, de aflicción,
por supuesto, no negamos esto, que nos recuerdan a esos 40 días del diluvio, o a los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, a los 40 siglos, según la tradición de preparación precristiana antes de la venida del Mesías, los 40 días de Moisés o de Elías, en fin, o, por supuesto, el tiempo de ayuno y de mortificación del Divino Maestro en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Muchos saben, ¿no?, antes de la reforma litúrgica, estamos celebrando la liturgia según el modo previo a la última reforma, existía desde tiempo de San Gregorio Magno, siglo V, siglo VI, una precuaresma, un tiempo previo a la cuaresma, que se llamaba el tiempo de Septuagésima. 3 semanas antes comenzaba estos días en los que se dejaba de cantar el Aleluya, se lo enterraba incluso con un signo hermoso, y se daba comienzo a esos días del destierro. Y ese número 70 también es simbólico, ¿no?, porque nos recuerda a los 70 años del destierro de Israel en Babilonia, cuando fueron expulsados y destruida la ciudad y el templo y los muros de Jerusalén, y nos hace vivir esa misma espiritualidad, ¿no?, porque allí en el desierto los judíos no podían cantar cánticos de júbilo, porque estaban sin templo, sin patria, sin tierra. Entonces no les permitía eso cantar. Así lo dice el Salmo 136. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión, de Jerusalén. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos, ¿no?, se mofaban de ellos: cantadnos un cantar de Sión. Y entonces el fiel de Israel tenía que contestar cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Y esta es nuestra vida, ¿no?, porque nuestra vida en la tierra se parece a una cuaresma. Nunca será necesariamente, nunca será la Pascua en un sentido perfecto y eterno, eso solo es el cielo. Nuestra vida tiene siempre un cariz de cuaresma, ¿no? Y ante eso no se trata de vivir tristes, al revés, ¿no? Somos los más alegres, o deberíamos ser los más alegres, ¿no? Nietzsche, aquel profeta de calamidades y demonía con todas sus expresiones, aunque es sutilísimo e interesante leerlo porque escribe muy bien y lanza todo tipo de mentiras, pero en ese poder de sus palabras convence a muchos. Tiene cosas, interesantes. Y hay un momento que dice, mirando a los cristianos, es la falacia del hombre de paja, se crea él un mito de lo que es el cristiano para luego atacarlo con sus argumentos, ¿no? Pero bueno, hay algo que es interesante. Dice, hablando de la tristeza en la que viven los cristianos, dice, bueno, si al menos estos redimidos tuviesen aire de redimidos, ¿no?, si al menos fuera así, pues a lo mejor creería yo algo, ¿no? Pero como les veo que no tienen aire de redimidos, porque viven tristes, viven pues acongojados, viven pues como fastidiados por no poder vivir bien, y entonces hacen como una especie de guerra interna que no les permite ser alegres, pues entonces yo no me creo esas mentiras que ellos dicen, ¿no? Digo, más allá de sus falsedades, sí que hay una profunda verdad aquí, ¿no?, que a veces nos falta alegría y paz interior, y sí, todos la buscamos, pero al final no ponemos los medios para tenerla, ¿no? Y el medio, uno de los principales, es este, ¿no? Cuando uno hambrea al final las criaturas, pues es como abrir la boca para saciarse de viento, ¿no? Pues quedamos más secos todavía con el decir de San Juan de la Cruz, ¿no? Pues cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera, ¿no? En el extranjero no se cantan cánticos del Señor, se recuerda y se vive
de Jerusalén, que es la cumbre de nuestras alegrías, y por eso vivimos del cielo y para el cielo, ¿no? Aquí en la tierra, pero no vivimos de la tierra y para la tierra. Y por eso este tiempo no es tiempo, digo, solo de sufrimiento, mucho menos de sufrimiento inerme, infecundo, sino al contrario, ¿no? Es tiempo de auténtica fructificación, porque si bien no podemos cantar el aleluya en Cuaresma y no podremos realmente ser felices en su plenitud hasta el cielo, aquí en la tierra, eso no es posible. El tiempo del destierro, que es tiempo de luto, es tiempo de silencio, es tiempo de compunción, no es un tiempo negativo, es un tiempo muy constructivo y muy positivo porque es tiempo de fecundidad. Salmo 126 o 125, según la numeración que utilicemos, nos lo dice muy claramente. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, está hablando de la vuelta del destierro de Babilonia a Jerusalén para reedificar la ciudad y el templo. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestras suertes, es nuestro deseo, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Bueno, es signo de nuestra vida, hay que sembrar con lágrimas, pero con lágrimas verdaderas, lágrimas en Dios, sufrimiento fructificante, fecundo, porque quien siembra así, con estas lágrimas, decía ya Santa Teresa, un agua trae otra agua, ¿no? El agua de las lágrimas del amor de Dios y de su misericordia por nuestros pecados, de arrepentimiento, traen las aguas vivas de esa fuente que emana para siempre y que es el origen de todas nuestras alegrías. Por eso, si sembramos con estas lágrimas, vamos a cosechar entre cantares, la boca se nos va a llenar siempre de risa y nos parece soñar, porque el alma se dilata, se empapa de la gracia de Dios y los horizontes de nuestra vida pues son tan amplios que son los eternos y no hay más amplitud que esta. Así que días de penitencia, días de oración, días de limosna, días de vigilias, días de lágrimas, pero uno de los próceres, ya no modernos, sino contemporáneos prácticamente, a lo mejor alguno de ustedes lo llegó a conocer, uno de los grandes hombres cultos de los años 40, 50, 60, Fray Justo Pérez de Urbel, segundo abad del Valle, o primer abad, creo que primer abad del Valle de los Caídos, decía, comentando de los días de Cuaresma: no son días odiosos, porque se nos comunica la ley, llueve sobre nosotros la gracia, se respiran con tranquilidad inefable el perdón. En los caminos públicos hay lugares de descanso en que se sientan los viajeros fatigados para poder continuar su viaje. El mar tiene sus playas y sus puertos donde descansan los navegantes para poder seguir la travesía. Esto es la Cuaresma en el ciclo anual. O sea que la Cuaresma no es un tiempo de autoflagelación y convertirse en víctimas cuando realmente no lo somos, sino de llegar a puerto y de allí, dándonos cuenta de cómo está la barquichuela de nuestras almas, pues restañar las heridas, recalafatear la nave de nuestras vidas para que luego pues podamos volver a aquesta vega, o sea, volver otra vez al mar abierto de nuestra vida y poder navegar, porque nos hemos olvidado de esas heridas, porque ya se han dejado atrás, ¿no? Así, lo que aparenta o aparentaba ser un ejercicio penoso de darse al sufrimiento físico se convierte en escuela de apetecer a Dios, de hambrear la divinidad, de sacudir un poco, ¿no?, las potencias interiores adormecidas,
sea por las flores de este mundo, o sea por el temor a las fieras también, y poder decir con el Salmo, pues al despertar me saciaré de tu semblante, no dormir, sino despertar. Y cuando despertemos de verdad, que será en el cielo, pues allí pues vamos a contemplar y vamos a descansar para siempre. Por eso no son días odiosos, nos decía Fray Justo, pero sí son días de prisa. Son días que no hay que entretenerse en cosas meramente placenteras, tampoco quedar petrificado por temores absurdos, sino con determinada determinación, dirá Santa Teresa, pues buscar mis amores, San Juan de la Cruz dice esto casi al inicio del cántico, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Y para poder buscar los amores, pues hay que hacer las dos cosas, Hay que ir, sí, pues por las colinas y las montañas altas, que son las virtudes difíciles y el trabajo y el combate. Hay que ir también por las llanuras y por las tierras baldías de la humillación, del sufrimiento pasivo que no he buscado, pero que me llega y tengo que abrazarlo con conformidad, con realismo, con alegría interior. Y en toda esa travesía, pues ni coger las flores, donde me entretengo a aspirar su aroma y al final quedo más hambriento porque no sacian, tampoco temer las fieras, y vencer a los enemigos del mundo, el demonio, el propio mundo y la carne, y entonces pasar los fuertes y las fronteras hasta llegar, después de la última frontera, pues a la verdadera patria, que es la del cielo. Y esto se hace con prisa, porque rápido pasa la vida, Es el tiempo de merecer y es el tiempo de penitencia y después ya no lo será. Decíamos ayer, buscad al Señor mientras se deja encontrar. Pues hay también un tiempo, Y aunque Dios hace milagros, y a un viejecito de 100 años lo puede convertir y el Señor lo puede hacer, también es verdad que en el orden habitual de las cosas, pues cuando uno empieza ya con los 25 o 30 años ya está todo visto, y ya la vida ya está construida, ya están las cosas fundamentales de la vida ya están lanzadas, A partir de ahí pues hay que vivir como se puede y con lo que uno ha construido, Ya digo, Dios hace milagros, y puede cambiar un San Agustín, que lo cambia un poco más adulto, otras cosas, pero el orden habitual es que el arbolito se hace desde pequeñito, Y si se hace después, pues siempre habrá sus dificultades que hay que abrazar con serenidad, con alegría, porque si se vive en Dios, pues esas cosas son pequeñas caídas o a lo mejor grandes caídas, pero decía ayer Santa Teresa, vividas en oración y en amor, son un trampolín que nos hace saltar hasta la vida eterna. Por lo tanto, Dios lo hace todo, pero nosotros tenemos que hacerlo todo también. No es un 50-50, es un 100% nosotros, porque es un 100% Dios que obra en nosotros. Así que con prisa, sin distracciones en el camino, que pueden echar a tierra los apetitos para que vuelvan a nacer, las malas hierbas, y para eso ayudará mucho pues, uno de los ejercicios propios de la Cuaresma y que está significado en la imposición de la ceniza, que es la meditación de la propia muerte, la fugacidad de esta vida, que incluso más allá de las propias obras de mortificación positivas que busquemos, parece que puede ser más importante, porque también es verdad, cuando uno va cumpliendo años, los achaques vienen y no hace falta buscar mucha más mortificación que las propias limitaciones, y esas vivirlas también con alegría. No hay mejor mortificación que esta, Aquello que dice Pemán en el Divino Impaciente, cuando en la bendición larga que le da San Ignacio a San Francisco Javier antes de mandarlo a predicar a las Indias y al Japón, le dice: no te acuestes una noche sin tener algún momento meditación de la muerte o del juicio, que a lo que entiendo dormir sobre la aspereza de estos hondos pensamientos importa más que tener por almohada piedra o leño. Al final, si tenemos presente cuál es nuestro fin, tanto natural de la muerte como sobrenatural, la vida eterna, pues eso nos hará más a la mano y tendrá mucha más influencia que a lo mejor penitencias que a veces nos buscamos casi buscándonos
a nosotros mismos, ¿no? Siendo así que hoy, como casi nadie hace penitencia, pues no hay que despreciar la penitencia, ¿no? Eso se podría predicar cuando a lo mejor algunos pensaban que en las propias obras de penitencia estaba toda la santidad. Hoy creo que nadie piensa así, porque somos una generación mucho más flojita, y en ese sentido siempre a todos, al menos al que les habla, falta mucha penitencia. Y esa penitencia es movimiento contrario al propio pecado, es la vuelta a Dios, es la vuelta a Dios. No sé si hay alguien de Córdoba por aquí, pero en las ermitas de Córdoba, allí a las afueras, un sitio bonito, de mucha tradición de oración y de monjes que se han dado a Dios durante siglos, hay una pequeña incisión en una de las paredes, donde hay una capillita con una calavera y debajo hay una leyenda que dice: como te ves yo me vi, como me ves te verás, todo para en esto aquí, piénsalo y no pecarás, ¿no? Es el recuerdo de esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Así que abracemos el polvo, abracemos la ceniza, porque abrazando eso estamos pidiendo a Dios y suplicando un fuego que no es el fuego simplemente que consume las cosas, transformándolas en polvo y ceniza, sino el fuego contrario, ¿no? Tiene el poder creador y vivificador, para que de la nada se llegue al todo, para que de la golosina del propio yo, que nos llevó a la ruina en un árbol, en el paraíso, pues se llegue al fruto y al néctar de Dios que nos fue alcanzado en otro árbol, en el árbol de la cruz. Y ese fuego es el amor sufriente de Cristo en la cruz, consumido por Él y renacido como el ave fénix de las cenizas en el domingo de resurrección. Por eso a los antiguos cristianos les gustaba representar la resurrección de Cristo con este ave fénix que resurgía de sus cenizas. Este es el fruto de la Cuaresma, ¿no? Saber que somos ceniza para resurgir de ahí, por el fuego vivificador del Espíritu Santo, que es el que empuja al Divino Maestro al desierto para ese tiempo de penitencia. Quizá nadie como otra grandísima mujer, en este caso contemporánea prácticamente, absolutamente monumental en todas sus virtudes, tanto naturales como sobrenaturales, una mujer que lo tuvo todo, era hija del marqués de Santillana y el duque del Infantado, y era hija de la condesa de Santiago, era hijada de la reina María Cristina, era historiadora, poeta, premio extraordinario en su licencia de Historia, la primera mujer en la historia que se doctora en Historia, que como tal no existía hasta entonces, la nomenclatura como tal de la carrera universitaria. Estoy hablando de Cristina de la Cruz Arteaga, que se hizo monja jerónima dejando todo y teniéndolo todo, y quizá nadie, como ya digo, lo ha expresado de una manera más elocuente en aquellos versos que seguramente hemos escuchado en más de una ocasión, y que en el Novus Ordo, en la versión española peninsular de la liturgia de las horas, se ha colocado como uno de los posibles himnos de la hora que se llama intermedia en el Novus Ordo, si no recuerdo mal ahora mismo, cuando Cristina Arteaga dice: ¿para qué los timbres de sangre y nobleza? Nunca los blasones fueron lenitivo para la tristeza de nuestras pasiones. No me des coronas, Señor de grandeza. Altivez, honores, torres ilusorias que el tiempo derrumba. Es coronamiento de todas las glorias un rincón de tumba. No me des siquiera coronas mortuorias. No pido laurel que nimba el talento, ni las voluptuosas guirnaldas de lujo y alborozamiento, ni mirtos, ni rosas. No me des coronas que se lleva el viento. Yo quiero la joya de penas divinas que rasga las sienes. Es para las almas que tú predestinas. Solo tú la tienes.
Si me das coronas, dámelas de espinas. Bien, pues este es el tiempo de Cuaresma, ¿no? Tiempo de abrazar, no coronas de grandeza, no coronas mortuorias, porque esas grandezas al final nos igualan a todos en la tumba. Aquí yace el polvo, la ceniza y la nada de los grandes hombres, ni siquiera coronas que se lleva el viento, porque son, bueno, quizá interesantes, pero son al final pasajeras, sino coronas de espinas, ¿no? Este es el camino cuaresmal. Y cuando se abraza, dice el Salmo primero, que nos coloca esos dos caminos, el del impío y el del justo, pues el justo es fecundo, mientras que el impío es estéril. El justo es como un árbol plantado al borde de la acequia, ¿no? Que da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Bien, pues es esto, ¿no? Quizá nadie, ya no en la época contemporánea, sino en el siglo de oro, y termino con esto, lo ha expresado mejor en un soneto maravilloso que se suele citar como soneto de amor humano, y bueno, no está descartado que esté en el origen, pero estos grandes maestros iban mucho más allá con sus plumas, y a veces este mundo no es capaz de descubrir lo que quieren decir. Y nuestro Francisco de Quevedo, una de las grandísimas plumas de nuestro tiempo más grande, que fueron esos siglos de oro, XVI, XVII, tiene un soneto en el que habla de un polvo que es polvo enamorado, ¿no? Porque en el fondo está vivo, ¿no? Y que nos habla también de esto mismo, ¿no? Mucho más allá de las interpretaciones mundanas que hay. Y dice así Quevedo: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora a su afán ansioso lisonjera. Está hablando de la muerte, ¿no? Mas no de esotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a la ley severa, a ley severa. Aunque la ley sea la ley de la muerte para todos, por obra de la gracia le perdemos hasta el respeto a eso, ¿no? Porque vivimos, no nosotros, es Cristo quien vive en nosotros. Y si Cristo ya ha vencido al pecado y a la muerte y es siempre vivo para interceder por nosotros en el cielo, pero vive dentro de nosotros por medio de la gracia, pues se pierde hasta el respeto, ¿no? a la ley tan severa que nos iguala a todos. Y termina Quevedo: alma, a quien todo un Dios prisión ha sido, venas, que humor a tanto fuego han dado, médulas, que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Y qué consuelo será pensar que ese polvo un día resucitará, será restaurado, y con las propiedades de los cuerpos resucitados será todo ello un reflejo de la gloria y de la belleza de Dios. Pues vamos a tener un ratito de oración hasta la Santa Misa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.